Hola, muy buenas a todos y a todas. Después de los dos primeros vídeos, fueron tres al final, sobre el mercado, la parte esta más teórica, pero que entiendo que hay que conocer, que es muy importante conocerlo, tuvimos los vídeos sobre el tema del precio. El último con el indicador Control Total Doc. Ahora pasamos a una nueva etapa. Vamos a entrar en el mundo del mapa. Vamos a ver la importancia de tener un mapa dentro del gráfico para tener una serie de orientaciones y saber dónde estamos y dónde posiblemente vamos. Muy bien, pues vamos allá. Una vez ya empezamos a entender un poco que hay una serie de información dentro de las velas y que esto nos permite conocer o anticipar las zonas posibles de giro o de finalización de los impulsos. Y después ya del último vídeo donde presentábamos el indicador que nos ayudaba con las series de colores a determinar los impulsos y con los otros colores para ver dónde estaban las correcciones. Imaginaros, o el sueño de cualquier inversor, o de los grandes inversores también, obviamente, cualquiera que estudie la dinámica de los precios de los mercados mediante gráficos, que pudiéramos saber dónde finalizan estos impulsos, o en qué zonas es más probable que estos impulsos finalicen. Y segundo, en qué zonas también es más probable que finalicen estas correcciones. Tanto las correcciones interiores, o sea, tanto las correcciones estas interiores, las que se generan muy cerca del precio mientras está haciendo el impulso, como las correcciones mayores. O sea, después de un impulso importante que tenemos una corrección mayor para emprender un nuevo impulso, otra corrección mayor. ¿Vale? Entonces, poder conocer o buscar la forma y la manera de conocer estas posibles zonas es la gran búsqueda de cualquier trader o de cualquier inversor importante del mercado. Fijaros que si tuviéramos esta información, lo que tendríamos sería un mapa. En vez de tener un gráfico en blanco, sin ningún tipo de referencia, podríamos tener un mapa, donde sería mucho más fácil encontrar los caminos para ir de punto a punto. Si os fijáis, suelen coincidir, este bajo de aquí coincide después con este mismo bajo de aquí. Este alto de aquí, esta zona de aquí, coincide con el alto que después hizo en esta zona de aquí. ¿Por qué se produce esto? Pues porque hay muchos inversores que con diferentes técnicas tienen la manera de poder elaborar este mapa, de encontrar qué zonas o qué puntos son importantes en el mercado y en qué zonas y en qué puntos, dependiendo la fuerza que tenga el mercado cuando vuelva a llegar a ella, es posible que al menos se tome un descanso o se pare o en aquel punto haga una corrección. Aquí también tenemos que este mínimo con esta zona de mínimos, con esta zona de mínimos, esto es una zona de soporte importante. Igual que aquí era una zona importante de resistencias, hasta en 3 ocasiones, aunque aquí con el gap parecía que la pasaba, realmente estamos hablando de zonas. Después, con diferentes sistemas, se puede intentar acotar, pero de momento estamos hablando, para que lo entendáis, de zonas. Unas zonas más o menos amplias, ¿vale? Para no buscar, es que cuando llegue al punto exacto, al 12.455, ahí se parará. No, o en el 12.470 o en el 12.430. ¿De acuerdo? Estamos hablando de zonas. Entonces, la idea de hacer un mapa es lo que hace que desde hace muchísimos años muchísima gente trabaja buscando formas y maneras.
hay quienes basan sus estudios con el Market Profile, que lo que hace es determinar las zonas más visitadas y donde más veces y más rato y más veces está más tiempo está el precio, para marcar los famosos puntos POC y los puntos importantes donde el precio se para, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el problema para mí personalmente? Es una opinión personal, del Market Profile. Pues que cuando estamos en tendencia, cuando el Market Profile me da la información, a mí ya no me sirve, porque el precio ya ha pasado, ya se ha ido, y estos puntos que eran importantes hace 3 días, hace 4 días, ya no lo son. Claro, cuando estamos en una situación de lateral, sí que sirve mucho para determinar el rango, ¿vale? Porque tengo unos puntos más por arriba donde cada vez que llega hasta ahí choca, es una resistencia, y tengo unos puntos por abajo que cada vez que llega a soporte. Pero justo cuando empiezo a tener mucha información para determinar el rango, es cuando este rango se rompe por arriba o por abajo y el precio sigue su camino. Es una idea personal, Hay gente que opera con el Market Profile y la información que le es válida. Yo, como soy de la vieja escuela, muy vieja escuela, os voy a plantear otra manera que entiendo que es la más tradicional, pero la que para mí siempre ha funcionado y hoy también sigue funcionando. Para ello vamos a ir al gráfico trimestral, ¿vale? Uno de los gráficos de referencia en cuanto a mayores. ¿De acuerdo? El DAX, ahora ya estamos en el DAX. El DAX empezó su andadura con base 1000, ahí por el año 1987, y vamos a ir a los inicios, no en el 87, pero sí en los años 90. Ven, fijaros bien. Resulta que esta sería la cota cero del instrumento, o sea, por debajo de aquí es imposible, o sea, aquí el valor de todas las acciones de todas las empresas de Alemania sería 0, cuando llegara el precio, si alguna vez llegara aquí. Y aquí es la base 1000, que es donde empezó en diciembre del 87. Fijaros que después de bastantes años, o sea, 87, 6 años después, el DAX llegó a 2000. O sea, dobló el valor. Los que habían empezado con la continuación del Xetra, porque el Xetra ya viene de bastante antes, habían empezado con base 1000 en el 87, finales del 87, resulta que a finales del año 93 es cuando el DAX llega a la zona del 2000. Curioso, porque si recordáis, bueno, los que ya tengáis una edad, a partir de mediados del 92, en Europa ya estaban en crisis, y en España se aguantó un poco la situación porque en el 92 hubo las Olimpiadas en Barcelona y la Expo en Sevilla, y toda la generación de obras para poder realizar estos dos grandes eventos aguantó la economía, y tal como llegó el final del verano, todo subió y muy deprisa, típico de este país. ¿Vale? En cambio, aquí ya hacía varios trimestres que el DAX estaba subiendo. Concretamente desde octubre del 92, 1, 2, 3, 4, 5 trimestres consecutivos en verde. ¿De acuerdo? Y justo cuando pasó 2000, este trimestre, automáticamente aquí tuvimos una corrección. Y una nueva corrección. ¿Vale? ¿Qué hicimos los inversores? Automáticamente buscar la zona, esta zona, y marcarla. O sea, desde el máximo que había efectuado hasta el cierre de cuerpo de esta vela y marcarla. ¿Por qué? Porque todos pensábamos que en el momento, esta línea discontinua son los 2000. ¿Veis que por debajo estaba actuando de soporte? Después de haberla ganado no la quería perder. Sí que hace plumas por abajo, ¿vale? Pero volvía a cerrar por arriba. Y en el momento en que rompió esta zona, ¿de acuerdo? Automáticamente empezó un nuevo rally. Pues como esta zona fue importante, y fijaros que fue importante durante años, porque hasta el 96 no rompió, justo además encontrando
un soporte perfecto justo encima de la zona esta, ¿de acuerdo? Del máximo que había realizado aquí. Fijaros qué evolución. ¿Qué es lo que hago yo con esta línea? Pues esta línea la dejo. Esta zona o este cuadrado, llamémoslo como queramos, y la prolongo en el tiempo. Y ya tengo una información de una zona que en cierto momento fue muy importante. Estoy hablando de trimestral, o sea, cada vela son 3 meses. Los cierres de velas de 3 meses son muy importantes. Los máximos y los mínimos de las velas de 3 meses son muy importantes. Todo es información muy importante. Y fijaros si es importante que en el 2003, o sea, 10 años después de este hecho, que nos sirvió a todos para encontrar 3 años después la salida y el nuevo rally alcista, 10 años después, cuando el precio había subido ya hasta la zona del 8.000, que ya, vamos, ni nos acordábamos del 2.000, y hizo una corrección y volvió a bajar, anda, fijaros bien, ¿dónde fue a finalizar la corrección? En aquellas notas que habíamos sacado y habíamos apuntado todos en el roadbook en el año 1993. Nosotros, claro, es que siempre es, la información siempre se apunta y se lleva, y aparte de dibujar los gráficos, pero es que en aquellos años la informática no tenía nada que ver con la de ahora, tenerlo claro también. ¿Vale? Entonces, esta zona que fue importante, esta zona que se delimitó, que hoy en día tenemos la suerte de poder verlo con este tipo de gráficos y con tanta facilidad, resulta que cuando el precio volvió a bajar 10 años después, donde fue a parar la corrección, fue exactamente en la misma zona que nos habíamos estado trabajando en esta zona de aquí. ¿Vale? Obviamente ya no volvió a bajar tanto más. Pero ¿qué ocurre con esto? ¿Qué quiero decir? Pues si estas zonas, estamos hablando como inversor, más o menos. Yo la pongo en esta zona de aquí porque fue donde tuve esta primera corrección, pero después también en la bajada esta que estábamos hablando, que acabó aquí, fijaros que es donde paró una vela muy importante del gráfico trimestral. Después, esta misma zona la testea posteriormente aquí, en este trimestre, y en la subida la testea y rebota en este otro trimestre, y cuando me vuelve a hacer otro máximo importante y vuelve a hacer otra corrección, esta nueva zona, fijaros, es la que me marca el final de esta corrección. ¿Vale? Este es el origen de lo que yo denomino cotas históricas. Son cotas históricas porque son zonas que son importantes en diferentes momentos, en diferentes, con muchos años de diferencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los inversores, estamos hablando de inversores en estos momentos, no de traders, ¿vale? Marcan estas zonas con una serie de, pues vamos, de zonas de unos 150 puntos aproximadamente. Yo lo hago con rectángulos porque es mucho, se ve mucho más bien. Porque como ellos buscan trades importantes que duran años, ¿vale? Estas zonas les sirven para la toma de decisiones. De salir, de volver a entrar, o de estar muy vigilantes cuando el precio se está moviendo por una zona de este tipo para saber si va a seguir o va a rebotar. Y este sería el cuadro o el gráfico de trimestral con las diferentes zonas donde el precio ha reaccionado en diferentes épocas. Vemos que este máximo que hizo aquí fue precisamente el que paró el máximo siguiente, 7 años después, donde después de un año de atacarlo, no pudo y volvió. ¿Y dónde acabó la corrección? Lo que explicábamos antes.
en esta otra zona de aquí. Que este máximo que había hecho aquí fue el que paró la proyección cuando veníamos en este gran impulso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres consecutivos en verde. Aquí fue donde paró. Claro, esta información es importante tanto para un inversor que hace trading a largo plazo como para que el que está haciendo swings largos o operaciones a meses o a un año. Mucho más importante. También vemos cómo fue donde frenó la primera vela, la segunda vela, y donde en la subida volvió a ralentizar durante casi un año. O sea, pensar que cada vela son 3 meses, es un trimestre. Durante casi un año. Apoyo y saliendo hacia arriba. Fijaros que este máximo de aquí, que es nada más que un máximo y una pluma, posteriormente, después de hacer este nuevo máximo, la corrección, esta primera vela, llega a la zona. Aquí tenemos una vela que pasa por encima, no hace nada. Sin embargo, la vela siguiente se queda dentro de la zona y no puede progresar. Todo y ser una vela verde. Y la siguiente vela, todo y empezar más abajo, ¿veis? Estamos hablando aquí de cientos de puntos, no os creáis, hace una pluma para venir a testear la zona y luego es cuando cae. ¿Y hasta dónde cae? Justo hasta la zona siguiente. O sea, si lo veis por encima posiblemente no veréis los detalles. Si queréis realmente aprender, tenéis que mirar todos los detalles para entender la importancia. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Porque hay unas líneas? No. Esto ocurre porque esta información la tienen muchos inversores. ¿Vale? Entonces, como es una información que tienen muchos inversores, en estas zonas todos los inversores, la gran mayoría, los que sí que mueven capitales, lo tienen muy en cuenta. Aquí fijaros que después de este máximo, el primer gran máximo del DAX, de 2000 a 8000, y después una corrección para volver a 2000, en el siguiente ataque, que era un ataque mucho más importante y hay mucho más claro, aquí había muchas dudas, ¿veis? La corrección en medio. Fijaros, cada vez que llegaba aquí, iba saliendo gente. Había tomas de beneficios y la gente vendía. ¿Vale? Bajamos, otra vez vuelve a atacar, cuando vuelve a llegar, la gente no lo ve claro y vuelve a vender. Pero es que es curioso, fijaros que la resistencia es la que está marcando el cuerpo de las velas. Es que tan solo las plumas están en este espacio tan pequeño que sí que había sido la punta anterior. Aquí, en esta bajada, para en la zona, rebota en la zona, importante. Esto ya lo veremos también porque es importante saber qué ocurre cada vez que el precio llega a una cota de estas tan importantes. Bueno, aquí son zonas, no son cotas, No adelantemos acontecimientos. Rebota, sin embargo, no puede, vuelve a bajar y cierra. Aquí 1, 2, 3 y el 4, que es el que encuentra un soporte en la zona, es el que hace que despegue. O sea, estamos hablando de velas trimestrales. Cada vela son 3 meses. O sea, es realmente muy importante. Muy bien. Solo como dato curioso, cuando estábamos en estas zonas tan bajas aquí abajo, subir de 1000 a 2000 era un 100% de beneficio. O sea, quien invirtió o mantuvo sus acciones de cuando era Xetra, toda la regulación a DAX, aquí consiguió, con 1 millón invertido, conseguía 2. A medida que va pasando el tiempo, este porcentaje, o sea, todo y que las zonas son más o menos igual y que más o menos tarda el mismo tiempo en hacerlas, ¿veis que hay un equilibrio entre una zona y la otra? Más o menos. No es que sean exactos, Hay una serie de operaciones matemáticas que dan este equilibrio. Pero bueno, esto es de mapa ya muy avanzado. Algún día lo explicaré. ¿Vale? Y a medida que cada vez va subiendo más el precio, como las distancias más bien se reducen incluso. Son más o menos iguales, no cambian. Pero ¿qué ocurre? Que cada vez el beneficio entre una zona y la otra es menor. Aquí era un 100, aquí era un 25, aquí era un 15 y aquí arriba ya estamos en un 10. ¿Vale? Bueno, ¿qué ocurre? Que como hay mucha más información, hay muchos más nervios, hoy en día
los inversores intentan hacer, en vez de dejar el dinero tanto tiempo trabajando los dividendos, obviamente, estamos hablando de un índice. Por esto tiene este tipo de estructura. Y por esto es ascendente. ¿Vale? Lo que pasa es que hay correcciones que son de más del 30 al 40%. O sea, para un trader no puede pensar nunca jamás que siempre sube. Porque el día que haga una corrección lo va a perder todo y más. Ni coberturas ni nada para estas cantidades. Para estas correcciones tan importantes que hace. Claro, aquí el 70 al 80%, aquí el 70%. Aquí de este tramo fue un 50% prácticamente, un 40, sí, 40 y pico por ciento. Aquí de este, fijaros, de este impulso corrigió más de un 60%, casi un 65%. Claro, o sea, decir aquí, no, compro aquí porque esto sube y seguirá subiendo, y se va un 65% más abajo, no hay cartera que lo aguante. ¿Vale? Y si es con cobertura de derivados, el coste es demencial, porque son 2-3 años. Y esto tiene un coste diario importante en swaps. Pero bueno, no vamos a entrar en temas y polémicas. Es para que entendáis qué son las zonas, porque a partir de aquí ahora vamos a explicar todo el desarrollo de cómo se llega a las cotas. Para un inversor que sabe que de espacio a espacio hay 1500, 2000, 2500 puntos aproximadamente, más o menos, de zona a zona, y sabe que más o menos el mercado, todos los mercados se suelen mover así, el Nasdaq es más volátil y tiene espacios más largos, bueno, cada uno tiene su personalidad, por esto siempre digo que no se pueden ni comparar. Cada instrumento tiene su propia personalidad y creada con los años y los años, ¿vale? Entonces, lo que para un inversor es correcto, es una zona de 150 puntos, no le viene de cerrar 100 puntos arriba, 100 puntos abajo, cuando ya lleva 2000. Habrá los más prudentes que cerrarán enseguida y habrá los que son más arriesgados que esperarán un poquito más. Pero claro, si lo que quieres es ser trader, si lo que quieres es utilizar esta información, la del gráfico trimestral, ¿vale? Para hacer trades de menos plazo, de año y medio, de un año o de solo 8 o 9 meses, obviamente estas zonas de 150 puntos son un problema. ¿Qué es lo que hacemos pues? Nos vamos directamente a gráfico semanal con todas estas zonas trabajadas. ¿Vale? Y a partir de aquí, en gráfico semanal, ahora porque estoy precisamente en la demo, bueno, es igual, sí, en principio debería dar. Lo que hacemos en semanal es que como tenemos muchísimas más velas, pensar que dentro de cada vela del trimestral, que son 3 meses, estamos hablando de 12-13 semanas, o sea, 12 o 13 velas por cada vela de aquellas. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos ajustar mucho más estas zonas. A ver, sí. Lo que hacemos es ajustar mucho más estas zonas. ¿De acuerdo? Buscando para que se vea mejor, buscando tener el máximo número de velas dentro de esta zona, que era la zona estudiada con el gráfico grande. Vamos a buscar qué cota es la que tiene o más finalizaciones o de cuerpo de vela o de máximo o de mínimo o de pluma. ¿De acuerdo? Entonces es tan entretenido y son horas, obviamente no se hace rápido, pero es cuestión de ir viendo qué zona. Aquí parece que aquí, poniéndola en 2228, tenemos una, tenemos dos, tendríamos aquí 3 de testeo, tenemos 4 de cierre, tenemos el doji plano justo por debajo. Aquí tenemos un soporte clarísimo, es donde finaliza una vela bajista. Aquí vemos que también hay una pluma por debajo, sin embargo el cuerpo se queda justo encima de la línea. Fijaros, aquí tenemos también la pluma por abajo que ataca y se queda justo encima de la línea. Aquí tenemos este ataque también es el máximo de la pluma que testea. O sea, lo que buscamos es qué zona, dentro de este espacio que hemos generado antes, qué zona es la que más interacciones tiene con las velas semanales. Aquí, 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 ¿vale? O sea, esta cota ahora ya hablamos de una cota, de 2227,9, 2228,
de momento parece que es una buena propuesta. ¿Veis? Otro. Y ahora ya nos vamos directamente a cuando volvió de nuevo a esta zona. Unos cuantos años después. Bueno, no es exacta, solo fue una vela, fijaros, estos son velas semanales, ¿eh? O sea, fue una vela semanal. Bueno, es entretenerse. Ahora que tenemos la cota, lo que hacemos es borrar el rectángulo. Y ahora sí que ya tenemos una cota, que es la que nos marca, ¿vale? La que nos marca con un número mucho más fácil de recordar y mucho más fácil de retener cuál es exactamente la zona, la cota que teóricamente el precio va a ir a buscar. Así es como, con mucha paciencia, ahora habría que hacerlo en aquí, que además aquí fijaros que tenemos diferentes testeos, diferentes zonas, porque aquí tenemos los cuerpos de las velas, aquí tenemos un testeo exacto, aquí cruzó, aquí tenemos dos testeos de pluma para decir adiós y ir para arriba, por lo tanto aquí la parte esta superior tiene bastantes números. 3000... Vale. Y entonces es cuestión de ir buscando, aquí hay un testeo, aquí no hay nada. Y así es como pasamos, para los que somos traders, de lo que era una zona para un inversor, que a él no le viene de 100 a 150 puntos, a nosotros que sí que esta información la vamos a utilizar para operar con gráficos diarios hacia abajo, sí que es importante tener mucho más delimitada. Si aún quisiéramos ajustarlo más, que es lo que he ido haciendo yo con el tiempo normalmente, aún bajaríamos del semanal al diario y buscaríamos estas mismas zonas cuáles son donde más testeos ha habido, para tener el mapa, porque esto hay que hacerlo una vez. Luego se guarda, se apunta en el roadbook por si nunca hay ningún problema en las plataformas o que se borrara la información, lo tenéis apuntado en vuestro roadbook y ya está. Y ya las tenéis para siempre, para toda la vida, porque estamos hablando precisamente de estas cotas, cotas importantes que son ya para siempre. ¿De acuerdo? Así es como se hallan las cotas históricas. Primero las zonas, que es lo que hacen los inversores, y luego cómo lo pasamos a cotas. ¿De acuerdo? Y después de mucho trabajo, ajustando y ajustando, este sería el mapa de cotas principal del DAX. Estamos ahora en un gráfico de semanal y estamos viendo prácticamente una parte muy importante de todo su histórico. ¿De acuerdo? Bueno, desde que empezó prácticamente hasta aquí. Si os dais cuenta, esta cota, 8095, donde marcó este primer máximo, luego volvió a bajar a 2000 y volvió a subir y estuvo aquí encontrando resistencia durante todo este tiempo. Cuando la ampliamos, vemos que hay... Pues aquí tenemos un ataque, tenemos un rebote importante. Fijaros que el rebote incluso hace un mínimo más bajo que el mínimo anterior. Nuevo ataque, pasa. No es pullback porque está consolidando, o sea, está atacando por arriba, está atacando por abajo. De nuevo arriba. Y ojo aquí, aquí sí que vemos que tenemos una bajada hasta el soporte, encuentra soporte y de aquí hacia arriba, ¿vale? ¿Dónde entraríamos? Pues exactamente aquí. Al tener un nuevo máximo sobre los 8500, 8560 creo que es, aquí tendríamos la entrada. Para ir a buscar, ¿qué zona? Pues la zona esta, bueno, esta zona no existía porque no teníamos, se genera a partir de aquí. Hasta que veamos que tenemos una situación de consolidación y a partir de aquí buscamos la salida. ¿De acuerdo? Así es como se ha trabajado siempre. Y la importancia de las cotas históricas, que siempre el mercado las suele reconocer. Que toca exacto, no es este el concepto que tenemos que llevar. O sea, ¿por qué decimos que la reconocen los inversores? Fijaros, en esta zona de aquí queda consolidando. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. O sea, el eje, si ahora hiciéramos aquí un zoom sobre toda esta zona, el eje de esta zona sería esta cota. Independientemente de los testeos. Los testeos son para buscar exactamente cuando queremos ajustar.
¿vale? Y vamos bajando y bajando hasta que decimos, pues mira, aquí tiene, no sé, en semanal estamos hablando de 20, 30 testeos, en diario estamos hablando de más de 100. Claro, si 100 veces para, o el máximo, o el mínimo, o el final, el cierre de una vela, es en el mismo punto exacto, hombre, obviamente, este punto exacto es muy importante. Y debemos apuntarlo en el roadbook o debemos dibujarlo en el gráfico. Porque si 100 veces, y además en diferentes momentos, en diferentes meses o en diferentes años, resulta que ha ido a parar justo a esta zona, es porque los inversores lo reconocen. Es tan fácil como esto. Fijaros bien, aquí como ejemplo, llegamos a 12.411. Bueno, una gran corrección porque volvimos a bajar a 8.690. Fijaros que luego cuando volvemos a subir, justo la primera vez que vuelve a llegar al máximo anterior, aquí como los inversores acordaban que este había sido el máximo, ¿qué ocurre? Fijaros, hace una pluma y rebota. ¿Lo veis? Cuando se pone por arriba, intenta no perderlo, fijaros. Frenazo de esta vela tan importante. No sé por qué estaba con un de esto tan pequeño. En esta vela tan importante, frena justo en la zona, el doji es en la zona, tenemos un rebote, nuevo ataque que sí que la rompe. Cuando de nuevo vuelve a atacar, fijaros, y encima una bajada tan potente con gap incluido. ¿Vale? Sí, esta es la bajada del 18. Sí, de enero del 2018 o principios de febrero. ¿Vale? ¿Dónde para al final? ¿Dónde cierra? ¿Dónde consolida? No, ni para ni cierra, porque llega hasta aquí abajo y cierra aquí en 12.220. Sin embargo, el eje que queda de los movimientos de estos días, de alta volatilidad hasta que se calma, hasta esta zona de aquí, estamos hablando de semanas, ¿eh? Fijaros bien, o sea, hasta que se calma y fijaros aquí. El cierre que tenemos del doji es justo en la zona. Aquí, la vela ha llegado y la pluma que tenemos es en la zona, ¿lo veis? Toca 12.411 y rebota de nuevo. Esto es lo que hace que sepamos que los inversores reconocen esta zona. ¿Por qué motivo? Pues porque fue seguramente el máximo del año 2015 y por lo tanto todo el mundo se acuerda y todo el mundo es una cota, es una zona que tiene apuntada. Este es el motivo. Por esto funcionan también las cotas históricas. Y ahora cuando entremos más en detalle con cotas más pequeñas, veréis cómo es increíble cómo funciona. El precio suele ir bastante rápido de cota a cota cuando ya tenemos la confirmación, aquí con un quiebre directo. Sin embargo, cuando llega a la nueva zona de resistencia, el precio empieza a consolidar. Cuando rompe de cota a cota es cuando hay aquellos movimientos tan importantes, tan rectos, tan quien los cogiera, ¿vale? Las ondas 3 famosas o la onda 3 de 5, ¿okay? Que en este caso de aquí, 1, 2, 3, 4 y 5 para acabar el movimiento. ¿De acuerdo? Aquí en bajada exactamente igual, de cota a cota, viene, aquí no puede, consolida, viene, rebota, pullback, ¿y dónde vuelve? A la cota anterior. Anda. ¿Cómo puede ser? Vuelve a rebotar. Si han pasado, estamos ya hablando de 2019, de abril del 2019. ¿Cómo puede ser? ¿Qué sentido tiene? Pues todo. ¿Por qué? Porque es donde se toman los beneficios. Entonces, si hay mucha gente que aquí tiene las órdenes de toma de beneficios, cuando el precio llega, automáticamente rebota y baja. Entendiendo cómo se mueve el mercado, entendiendo que el mercado es de inversores que compran y que venden, entendiendo y por qué venden y dónde venden. Si soy inversor, ¿dónde busco una salida de poco riesgo? Donde pueda hacer una toma de beneficios importantes. Pues sé que si va dirección a esta zona seguro que, al menos de primeras en el primer ataque, va a actuar de resistencia. ¿Qué es lo que hago? Pongo mis take profits aquí en esta zona, 50 puntos abajo, 30 puntos abajo, en la misma cota, 5 o 10 puntos abajo, es igual, depende
Depende ya de cada uno como es. Quién es más prudente, quién es más arriesgado, quién quiere. Es igual, si no llega la primera, llegará la segunda, y si no, dentro de 2 semanas. No tengo prisa, pero sé que la tercera. Pues bueno, hay quien es así y hay quien dice, no quiero sufrir. De buenas a primeras quiero que la que se acerque coja ya mi beneficio y ya está. Cada uno es como es, ¿de acuerdo? Pero esta es la importancia y es lo que hace que cada vez las cotas históricas se hagan más importantes. Creo que ya me he excedido hasta en el tiempo para este primer vídeo, por lo tanto vamos a dejarlo aquí. En la segunda parte del mapa entraremos en muchísimos más detalles que ya son mucho más interesantes para el día a día, para los que operáis intradía o intrasemanal. ¿Vale? Esto era un poco para que vierais y supierais y conocierais cuál es el origen y el por qué son importantes. Muy buena suerte y muy buenos trades.